Batalla de Boquerón. La Batalla de Boquerón, una de las más emblemáticas de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, fue un enfrentamiento decisivo que marcó el rumbo de este largo y sangriento conflicto librado entre 1932 y 1935. Esta guerra, a menudo denominada la Gran Última Guerra Terrestre de América del Sur, fue impulsada por la disputa sobre el control del Chaco Boreal, una vasta región semiárida que se creía rica en petróleo, aunque también por otros factores geopolíticos y económicos. Las tensiones entre Paraguay y Bolivia se habían estado gestando durante décadas, con ambos países reclamando soberanía sobre el Chaco Boreal, un territorio inhóspito que, pese a su aridez, era visto como estratégicamente vital. Para Bolivia, una nación sin salida al mar, el Chaco ofrecía la posibilidad de acceso fluvial al Atlántico a través del río Paraguay. Además, la percepción de que el subsuelo de la región podía albergar grandes reservas de petróleo, alentada por la presencia de compañías petroleras extranjeras, exacerbó las disputas. Paraguay, por su parte, consideraba al Chaco como parte integral de su territorio desde la época colonial, reforzando sus reclamos históricos y poblacionales. El aumento de las tensiones desembocó en una serie de escaramuzas y ataques a puestos fronterizos, lo que finalmente llevó a la declaración de la guerra en 1932. Boquerón, una pequeña fortificación situada en el corazón del Chaco, se convirtió en el punto focal del conflicto a finales de 1932. En manos de las fuerzas bolivianas, Boquerón era una posición estratégica clave debido a su ubicación en la ruta hacia el río Paraguay y como puerta de entrada hacia la posible conquista de Asunción. Para Bolivia, mantener esta posición significaba poder continuar sus avances en la región. Para Paraguay, retomar Boquerón era vital para detener la ofensiva boliviana y mantener el control sobre el Chaco. El 9 de septiembre de 1932, las fuerzas paraguayas, lideradas por el coronel José Félix Estigarribia, lanzaron una ofensiva para recuperar Boquerón. Este ataque marcó el inicio de una de las batallas más prolongadas y costosas de la guerra. El ejército paraguayo, a pesar de ser numéricamente inferior al boliviano en general, compensaba con una mejor adaptación al terreno del Chaco y una moral más alta. En Boquerón, Paraguay desplegó un contingente de aproximadamente 7.500 soldados, mientras que las fuerzas bolivianas defendían la fortaleza con cerca de 600 a 1.000 hombres al inicio del asedio. A lo largo de la batalla, las fuerzas bolivianas intentaron enviar refuerzos, pero el cerco paraguayo impidió que muchos de estos llegaran a tiempo. El ejército boliviano, comandado por el coronel Manuel Marzana, había construido defensas sólidas en Boquerón, confiando en la superioridad de su artillería y armamento disponible pesado. Los bolivianos estaban mejor equipados, con armas modernas provistas por compañías extranjeras, incluyendo ametralladoras y cañones, pero su logística y moral comenzaron a decaer rápidamente a medida que se prolongaba el asedio. En términos de armamentos, ambos ejércitos emplearon fusiles, ametralladoras y morteros. Los paraguayos, aunque con recursos más limitados, hicieron uso efectivo de fusiles Mauser, ametralladoras Hawking y algunos cañones de menor calibre. El ejército boliviano, por otro lado, contaba con una mayor cantidad de armamento pesado, incluyendo cañones Schneider y ametralladoras Vickers, lo que le daba una ventaja inicial en el poder de fuego. Sin embargo, la falta de suministros y la dificultad de reabastecer a sus tropas en el inhóspito Chaco afectó significativamente la capacidad de los bolivianos para mantener su defensa. El cerco impuesto por los paraguayos cortó las líneas de comunicación y suministro bolivianas, lo que exacerbó la escasez de agua, alimentos y municiones entre las tropas sitiadas. El asedio de Boquerón se prolongó durante 22 días,
del 9 de septiembre al 29 de septiembre de 1932. Las fuerzas paraguayas, bajo el liderazgo del coronel Estigarribia, emplearon tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno y la vegetación para atacar las posiciones bolivianas. Al no contar con suficiente artillería pesada, los paraguayos recurrieron a ataques sorpresa y el desgaste gradual de las fuerzas defensoras mientras reforzaban continuamente sus líneas con nuevas tropas. Las condiciones del asedio fueron extremadamente duras para ambos bandos. La falta de agua, el calor abrasador y la propagación de enfermedades complicaron aún más la situación. Los bolivianos encerrados en la fortaleza vieron sus reservas de agua y alimentos agotarse rápidamente y muchos soldados comenzaron a sufrir los efectos del hambre y la deshidratación. Los paraguayos, conscientes de la desesperación boliviana, intensificaron sus ataques en los últimos días de la batalla. Finalmente, el 29 de septiembre del año 1932, tras semanas de asedio implacable, las fuerzas bolivianas, exhaustas y diezmadas, se rindieron. El coronel Manuel Marzana, junto con los pocos sobrevivientes de la guarnición boliviana, fueron capturados. La batalla de Boquerón fue extremadamente costosa en términos de vidas humanas. Las fuerzas bolivianas sufrieron alrededor de 500 muertos durante el asedio, mientras que las bajas paraguayas también fueron considerables, con aproximadamente 1.200 muertos y heridos. Aunque el ejército paraguayo salió victorioso, el costo de la batalla fue alto para ambas naciones y marcó solo el inicio de una larga y agotadora guerra que continuaría hasta 1935. A nivel estratégico, la captura de Boquerón fue un triunfo significativo para Paraguay, que logró detener la ofensiva boliviana y demostrar su capacidad para defender el Chaco. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar y ambos ejércitos continuarían enfrentándose en una serie de batallas igualmente sangrientas en los años siguientes. La batalla de Boquerón no solo fue una victoria táctica para Paraguay, sino también un símbolo de la tenacidad y resistencia de sus fuerzas en condiciones extremadamente adversas. Aunque Bolivia contaba con una ventaja numérica y de armamento, las condiciones del terreno, la falta de suministros y la férrea voluntad de los paraguayos determinaron el desenlace del enfrentamiento.